el tema de la oración y enfocarnos en aprender a orar como Dios manda. ¿Les gusta eso? Díganme amén, si no yo les pregunto como Dios manda. Entonces yo estaba en esta búsqueda de querer saber, Señor, por favor, qué tema más. No quiero yo irrumpir en tus ideas, pero recordé algo que me hizo llegar a esta conclusión. Contaron dos grandes hombres de Dios lo siguiente. Se fueron de vacaciones a Italia y estuvieron en Roma. Y estando de vacaciones en Roma, la esposa de este señor, un pastor muy importante, le dijo: mi amor, mañana vamos a ir a esa cueva famosa que está allí cerquita del Coliseo de Roma. Él no tenía muchas ganas de ir, honestamente dice, yo la verdad que no tenía ganas de ir, pero me convenció y fuimos. Cuando llegamos en la tarde, el museo estaba cerrado. Y él dijo, qué bueno. Pero ella dijo, mañana volvemos. Y él, de nuevo, no quiero. Pero bueno, llegó el siguiente día y ella muy temprano en la mañana le dijo, ok, ¿estás listo? Vamos. Se lo llevó al museo en la mañana. Museo que está cerquita a unos bloques del Coliseo Romano donde mataban a los cristianos. Cuando entraron, la guía turística les fue narrando lo que ocurría allí. Cuando llegaron al lugar más profundo de las celdas, había una celda muy especial. Y ella les dijo, en esta celda estuvo el apóstol Pablo. Cuenta la historia. Y esa celda tenía una particularidad, es que era una cueva, pero en la parte de arriba tenía un orificio donde le daban la comida. Pero no solamente recibía la comida, sino que escuchaba el apóstol, escuchaba lo que ocurría en el Coliseo y cómo mataban a los cristianos. Se escuchaban los gritos, se escuchaban los llantos, las peleas. Y cuenta la historia que Pablo, estando allí, esto a mí me impresionó. Cambió mi manera de ver la oración. Pablo escribe en ese lugar, escuchando cómo mataban a sus hermanos. Él escribe, Señor, que se hagan rogativas, oraciones por los que están en eminencia. En vez de pelear contra aquello, el apóstol pidió que oremos por los gobernantes, para que no existan gobernantes que maten en forma, pero horrible, a la gente. Es lo que debemos hacer hoy. Hemos estado orando por el gobierno, por el mundo, por el sistema globalista, para que definitivamente el Señor no los mate, tenga misericordia de ellos y los salve. Esa es nuestra oración. Esa es nuestra oración. Allí nació esto que hoy les quiero predicar. Sermón 6,
habla sobre la oración como Dios manda. Mateo 6, versos 9 al 13 nos enseña esto, que es la base, fundamento de nuestro sermón. Si vamos juntos a Mateo capítulo 6, lo que vamos a apreciar aquí es la oración de Jesús. Y es una oración que Jesús enseñó a los discípulos. Recuerda tú que un discípulo es aquel que se dispone a aprender. ¿Cuántos discípulos hay acá? Todos son discípulos. El discípulo es un alumno y de la misma manera nosotros siempre debemos de estar aprendiendo para poder tener esto, tener una comunión íntima con Dios. Íntima. Lo viene repitiendo él desde siempre. ¿Cómo podemos tener una comunión íntima con Dios? Primero, separándonos de todo el sistema mundanal que tiene atrapado al maligno y buscando con mucho esfuerzo eso que es nuestra visión, vivir en obediencia, tomar siempre decisiones que son bíblicas y persistir en ello para poder tener una comunión íntima. Estamos tratando de aprender para poder vivir una vida moral. Cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de que nosotros podamos tener prácticas regulares con la tendencia al bien. Siempre que queramos hacer el bien, que aprendamos a modelar nuestro carácter para que escuchemos la voz del Espíritu del Señor por la palabra para que nosotros hagamos conforme a la verdad. Comunión, moralidad y racionalidad, y lo digo esto porque somos discípulos, alumnos. La racionalidad va a ocurrir en la medida que nosotros nos paremos un poquito y hagamos un análisis. En términos técnicos se llama, ¿sabes lo que tienes que hacer con tu vida? Haz una introspección, es decir, haz un análisis de ti mismo. ¿Cómo yo estoy viviendo la vida en esta área, en esta otra área, en esta otra área? Entonces voy descubriendo en mí, a través de esto, que es muy importante, lo hemos enseñado muchas veces, a través de un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que va en busca de comparar, analizar, investigar. Con ese pensamiento crítico, lo que va a ocurrir es que me permite tener una relación adecuada con el cual digo que es mi Salvador, pero también es mi Señor, el que manda. Mateo 6, nuestra lectura, es parte del gran sermón del monte. Y Jesús, comenzando en el versículo 9, está contestando la necesidad que tienen todos. Dijimos, ellos fueron discípulos, nosotros continuamos siendo discípulos. Somos personas que tenemos la necesidad de saber cómo orar. Una cosa muy curiosa, ellos no pidieron, y esto es interesante entenderlo, ellos no pidieron, al ver a Jesús resucitar muertos, ellos no pidieron, Señor, enséñanos cómo resucitar muertos. Tampoco pidieron que les enseñe cómo caminar sobre el mar. No, ellos pidieron lo siguiente, que es también nuestra petición. Enséñanos a orar. Una pregunta. Contéstemela, por favor. ¿Se une usted a esta petición del primer siglo? Porque debemos de reconocer, de verdad nosotros no sabemos orar. Es verdad. Por lo tanto, nuestra petición es esta. Señor, a ver que se escuche. Enséñanos, Señor. Muy bien. Escuche este sermón. La fórmula, porque cuando hay una petición honesta,
Cuando expresamos con nuestra voz y la petición es conjugable con un corazón honesto, sincero, que reconoce su carencia, entonces Él viene de la misma manera como fue con ellos. La respuesta de Dios no se deja esperar en la persona de Jesús y Él les contesta. Escúchenme bien, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Ha estado allí desde el primer siglo. Él les dice, vosotros hagan lo siguiente, oren de esta manera. Padre nuestro, la lectura bíblica, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. ¿Quién dijo amén? Amén. Oye, qué oración más impresionante. Esta es la oración dominical, es llamada la oración de los discípulos. Esto ha sido enseñado por épocas y particularmente en la vida de los hogares cristianos, esta oración ha sido enseñada desde las épocas más tempranas. Yo recuerdo en mi propia experiencia, mis padres oraron conmigo y me enseñaron esta oración. Me enseñaron la oración dominical, me enseñaron el credo de los apóstoles y me enseñaron los 10 mandamientos. Un buen consejo a ustedes que tienen hijos pequeños. Un buen consejo para aquellos que tenemos nietecitos pequeños. Debemos de enseñarle cómo orar. ¿Cierto? Anoche mientras bajaba e instalaba mi colchón porque me mandaron a dormir con los perros abajo, porque mis nietecitas se quedaron en casa. Entonces Roxy durmió con ellas y yo como el perro abandonado ahí, botado. Pero mientras estaba en eso, de pronto escuché una voz que dijo, a ver, niñas, vamos a orar. Y la abuela con las nietas ahí oraron al Señor. La pregunta es, ¿saben tus hijos esta oración? ¿Saben tus hijos los 10 mandamientos? ¿Saben tus hijos el credo de los apóstoles? ¿Tus nietos? Quiero enseñar y dejar muy en claro a ustedes la forma como generalmente vamos descubriendo cómo se valora y cómo se aprecia la oración. Aunque allí está, aquí está la enseñanza, pero con súper precisión de parte de Jesús. Aún así, persiste el hecho de no entender a cabalidad la forma, la estructura, el objetivo de la oración. Y entonces lo que se deja ver es lo siguiente. La mayoría de las personas se enfoca en la oración solo para conseguir respuesta a su necesidad. ¿Quién dijo amén a eso? ¿Sabe cómo se llama eso? Egoísmo. Muy mala oración. Porque la oración se ha convertido, para el grueso de la comunidad cristiana, se ha convertido en un medio para alcanzar un fin. Y ese fin que se quiere alcanzar regularmente es egoísta. ¿Quién dijo amén? Egoísta. La oración frecuente es: yo quiero para mí, dame hoy lo que necesito, soluciona mi enfermedad, sáname por favor, otórgame lo que me falta, necesito dinero, necesito trabajo, necesito salud, necesito bienes, necesito recursos.
no existe en la petición lo siguiente: más santidad, más pureza, más benignidad. No, esa no es la petición. Para muchos, la oración es una especie de último recurso. Usted sabe, o la persona sabe que está allí. Entonces, si se presenta la necesidad, tomo mi opción y la uso. Trataba de encontrar yo un ejemplo y pensé, y al final me fui a la vida de el profeta Jonás. Tú sabes que Jonás, el último recurso que empleó fue ese, la oración. El desobediente Jonás, que debía de haber cumplido su responsabilidad de lo que Dios le estaba mandando, no hizo lo que Dios le pidió. Tú sabes bien lo que él le pidió: ve a Nínive, predícale a la gente, dile que se arrepientan. Y él dijo no. Y entonces se fue ahí al puerto y en vez de ir a Nínive, se fue para el otro lado. Y entonces tuvo que llegar. Te vuelvo a decir por qué. Porque la gente frecuentemente tiene la oración como el último recurso. Y entonces llegó al final, cuando estaba allí próximo para hacer, no sé, en el último rincón del pez. Dice la palabra del Señor que allí se acordó y oró. Último recurso, la oración. Y Dios, que es misericordioso, que es bueno, lento para la ira, grande en misericordia, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que al pez no le gusten los desobedientes. Y lo vomitó. Pero no lo vomitó en el mar, lo vomitó en la playa. Interesante poder mirar la oración desde estas perspectivas. Para muchos la oración es una especie de último recurso. Usted sabe que está allí. Cuando estás en problema, entonces dice: voy a orar. Tengo el recurso de la oración. Manda un texto y dice: oren por mí. Escúchame bien lo que te voy a enseñar. Generalmente nosotros vemos a la oración desde nuestra perspectiva humana. O sea, la vemos a nuestra idea, jamás la miramos desde la perspectiva de Dios. ¿Sabes tú que la parte más usada en la oración es esta? Escúchame bien, la parte más usada en la oración es esta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La más usada. Son estadísticas. Y entonces esta oración que hoy hemos leído y hemos escuchado es enseñada por nuestro Señor Jesucristo y es un modelo para todas nuestras oraciones. Aprende esto, es bien fácil. La oración no es primordialmente para nosotros, la oración es para Dios. No me muevo hasta que digan amén. Amén. Es para Dios. Pero la oración la usamos seguidamente para adquirir para nosotros lo que pensamos que necesitamos. Entonces debemos de admitir, aceptar que la oración que generalmente hacemos es para Dios de manera secundaria. Y como consecuencia de lo secundario es obvio. Entonces los dichos que empleamos son: dame, quiero, necesito. Mira esto que interesante, interesantísimo. Ajusté más o menos la forma de presentar este sermón para que todos lo podamos entender. Pero yo les recomiendo algo, creo que ustedes no lo hacen, no sé quién, pero yo sí, yo al menos. Yo me escucho en la semana por lo menos 4 o 5 veces el sermón que prediqué. Para poder captar. Como dijo Irma adelante, dijo Irma, es que el pastor va muy rápido, nosotros vamos tratando, así que mejor lo volvemos a escuchar. Porque esto es lo que necesitan ustedes.
Son la iglesia Manantiales de Vida y están bajo el recurso del Espíritu Santo que los guía a toda verdad y a toda justicia. Y lo que estamos haciendo es lo que el Espíritu del Señor quiere para tu vida. No quiere que vayas a otras cosas, quiere que te enfoques. Enfócate. Primero en esto. Entonces mira, si nunca nosotros obtuviéramos nada de la oración, de lo que frecuentemente pedimos, como el dicho mundano dice salud, riqueza y amor. ¿Qué necesitas? Salud, riqueza y amor. También agregan más alimento, más hogar, más familia. Pero si nosotros, por nuestra oración que hacemos, alcanzáramos solo comunión con Dios, eso es lo que realmente necesitamos. Comunión con Dios. Fíjate que es tan importante entender eso, porque la gente se va por las ramas cuando debiera de ir directamente a lo que corresponde. Mira, te lo voy a decir. Si tú tienes comunión con Dios, lo que va a ocurrir es lo siguiente, es que el Dios todopoderoso, dueño, soberano de todas las cosas, por la comunión que tú tienes con Él, Él te brindará y te dará todo lo que necesitas aún antes que tú lo pidas. ¿Te das cuenta la importancia de la comunión? Está claramente descrito en lo que enseña el Salmo 91. Salmo 91 parte diciendo este secreto que te acabo de decir. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, cambiémoslo, parafraseémoslo, dice, el que tiene comunión con Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese que tiene comunión con Dios podrá decirle al Señor en las épocas más duras, podrá exaltar, glorificar el dulce nombre del Señor porque Él tiene visión y conoce el resultado. Mi hijo será salvo. Comunión con Dios. Entonces, si nunca obtuviéramos nada de la oración, de lo que frecuentemente pedimos, salud, dinero y amor, así es, salud, dinero. O mejor alimento, hogar, familia. Pero si solo alcanzáramos comunión, eso sería la comunión con Dios, más que suficiente para que mi oración sea algo constante, porque Él sería mi todo. Porque estando en comunión con Dios recibimos todo lo que Dios nos ha prometido. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que necesitas. Él sabe. Él sabe todo lo que necesitas. Y tiene asegurado provisión abundante. Solo comunión, y en la oración lo enseña. Escuche este ejemplo y póngale el valor que tiene. Mire, cuando usted ora, mire, que esto es una cosa pero extraordinaria. Cuando oramos, lo que ocurre es lo siguiente. Entramos al mismo trono de Dios. Y allí se establece la comunión con el Dios vivo del universo. Cuando usted entra al lugar de oración y está allí en su presencia, está allí con usted la presencia del Dios Todopoderoso, todo sabio, todo presente. Eso es el regalo más increíble del cual usted puede disfrutar como un ser humano. Recuerda tú esta enseñanza, no de balde está aquí. Recuerda tú que cuando Él murió, se abrió el umbral. Y dice que el velo del templo se rasgó y ahora ya no es patrimonio solo de algunos. Ahora todos hemos alcanzado el privilegio de entrar hasta la misma presencia de Dios. ¿No te parece increíble eso? Escucha bien esto que te estoy diciendo. Es el lugar donde podemos entrar en oración, su santidad, su presencia, la comunión, el lugar donde nosotros
Como seres humanos, aunque salvados, no somos merecedores por nuestra naturaleza pecaminosa, pero Él nos ha permitido por medio de la oración unirnos. ¿A quiénes? Nos unimos a los ángeles, arcángeles están allí, los querubines, los serafines. Todos ellos rodean el fulgor en el trono de Dios, y que un mortal como nosotros entre allí es una bendición. Es una bendición. No es cualquier cosa. Así que cuando escuches que te invitan a la oración, no camines. Corre, corre. Con toda confianza, sin ningún impedimento, podemos llegar a conversar con el soberano del cielo. Oh, qué honor, qué bendición, qué grandioso. A nadie jamás se le ha conferido algo así, solo a los salvados. Así dice el Señor. Me encanta esta referencia. Dice, yo habito en las alturas, pero también habito con el contrito y humilde de corazón. Entrar hasta el lugar santísimo por medio de la oración, donde está el trono de Dios, rodeado de sus huestes angelicales, para tener comunión y tener la atención, porque Él murió por nosotros. Somos importantes para Dios. Cuando tú entras hasta el lugar más excelente, no, Él no está a su oído, Él no está despreocupado, no, Él está escuchando tu oración. Está pendiente de lo que dices. La oración es más que tan solo este privilegio, tener comunión con Dios. Porque la oración, escúchame bien, la oración es la posibilidad cierta de que Él despliegue toda su gloria en favor tuyo. Toda su gloria. Ayer nos contaba anoche un pastor cómo el Señor se glorificó en la vida de su esposa, enferma de cáncer. Le extirparon todos sus órganos. Y cuando fue a la siguiente vez, entonces estuvieron orando la iglesia, él, cuidados intensivos, y el doctor le dice, mira, ya te sacamos toda tu matriz, todos tus ovarios, te sacamos las trompas de falopio, todo te lo sacamos, y ahora estamos esperando a ver qué ocurre. Entonces vas a volver en un mes y vamos a hacerte nuevamente un escáner y vamos a investigar. Cuando llegó allá, ¿sabe lo que pasó? Dios se glorificó. Se glorificó. Dios hizo las cosas como Él las sabe hacer. Porque la oración, aparte de meternos en la comunión con Dios, es la oportunidad cierta en que podamos ver la gloria de Dios. No la nuestra, la de Dios. La oración es para que quedemos así. Dios lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Oh, Dios ha hecho tantas cosas magníficas. Cuando yo era un niño, mi madre estaba enferma de cáncer. Tenía cáncer al duodeno. Se dio la oportunidad de que llegamos todos los hijos. No estaba mi papá. Andaba de viaje en conferencias. Y entonces mi hermano mayor dijo, esta noche debemos de orar por mamá. Y nos puso a todos ahí. Y doblamos la rodilla. Mi mamá estaba terminal, solamente era piel y hueso. No hablaba, no decía nada. Y cuando nosotros oramos, yo escuché hablar a mi mamá. Y ella dijo, tengo hambre. De ahí viene el dicho. Enfermo que come no se muere. Se sanó. Ustedes conocen a mi mamá, tiene 93 años. La oración es para que
tengamos comunión para que quedemos impresionados con Dios, porque Dios se manifiesta a sí mismo, demuestra su poder, su misericordia, su gracia, su favor, nos comparte su provisión abundante. ¿Tú lo has visto? Mujer, dale de comer primero a Él. Comparte tu bendición. Pero es que es lo último que tengo. Y hemos resuelto comer esto último con mi hijo y después morirnos. Mujer, obedece. Ok, voy a obedecer. Nunca se acabó la bendición en ese hogar. ¿Conocen la historia? Si miramos Juan 14:13, Jesús dijo: si pidiereis algo en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué es que Dios va a oír su oración y responderá? Para que el Padre pueda ser glorificado. Porque la oración es siempre, y en primer lugar, y sobre cualquier otra cosa, es un reconocimiento de la majestad de Dios y es un acto de sumisión a la voluntad de Dios, de nosotros. Sumisión, palabra muy mal entendida. La sumisión tiene que ver con un acto cooperativo y voluntario. Es decir, yo accedo, quiero servirte con mis dones y talentos, quiero amarte con todo mi corazón. Es una actitud, es un acto. Todas nuestras peticiones, todas nuestras pasiones, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, todas nuestras pruebas, todos nuestros problemas, todos están o deben estar sujetos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros dependemos de Él. Nos lo ha venido enseñando durante mucho tiempo. Recuerda tú que una de las condiciones para los que vamos a salir de la hora de prueba es exactamente eso. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Estudia tu Biblia. Ya deja de claudicar entre dos pensamientos, si leo o no leo, si Dios o no Dios, si quiero vivir como el mundo. Bueno, vive como el mundo. Pero no seas un híbrido, un poco de mundo, un poco de Dios. ¿Recuerdas tú la propuesta de Elías? Escogeos hoy a quién van a servir. Si van a servir a Baal, bueno, síganlo. Si observamos la oración, oramos por su nombre. Obsérvala bien. Si observamos la oración, oramos por su nombre para que Él sea santificado. Nosotros oramos por su reino para que venga a nosotros. Nosotros debemos de orar para que se haga siempre su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Toda la oración debe comenzar así, no en nosotros, dame, quiero. Es en Dios. Después de que nosotros tenemos ya puesto a Dios reconocido como tal, recién viene de todo esto, Padre nuestro. Tú que eres distinto a nosotros, que tu nombre sea siempre y que yo no sea un impedimento ni traiga mal testimonio, porque tu nombre debe de ser siempre santificado. Yo quiero vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Quiero yo aprender cómo conducirme en la vida, transformarme en ser la sal y la luz del mundo. Y aunque vengan las circunstancias, las batallas, los problemas, yo voy a persistir y voy a permanecer dándote a ti siempre la gloria. Siempre, no a veces, siempre. Por eso que está puesto allí. Tu ministerio comienza cuando sales por esa puerta. Recién en el verso 11 apelamos a nosotros, invocando su misericordia. Danos hoy el pan. Posteriormente le decimos: perdónanos nuestros pecados.
Pero hay una condicionante que me parece realmente interesante, y aquí es donde lo que hablaba ella con respecto a su presentación del perdón. Dijo algo bien interesante: en la medida que nosotros perdonemos, también nosotros recibiremos el perdón de Él. Y hay una condicionante bien interesante. Porque tú quieres perdón, pero no has perdonado a nadie. Aprende a perdonar para que puedas recibir también la gracia soberana de Dios en ti. Perdón. Pero vivo yo enojado, disgustado, peleado con todos. Versículo 13 nos dice que nos va a guiar. Fíjate qué interesante esto. Cuando nosotros pensamos en que Él nos va a dar, y cuando nosotros requerimos del perdón de Él por los pecados que hemos cometido, y cuando nosotros necesitamos dirección en nuestra vida, todo ello va a venir a nosotros cuando Dios sea colocado en el lugar que corresponde. ¿Entendiste eso? Si no, no. La verdadera oración comienza con Dios. La verdadera oración significa olvidarme de mí mismo y glorificarlo a Él. Desafortunadamente, la mayoría de la gente piensa en la oración y piensa en la oración como un esfuerzo para poder llevar a Dios para que Él alivie nuestros deseos. Si tú haces un análisis y escucha un poquito, yo he escuchado tanta gente orar, a veces me dedico a estar allí pendiente, a ver qué es lo que están haciendo. Y entonces escucho oraciones. Pero hoy hay un movimiento muy predominante en la iglesia. La gente en la oración está reclamando cosas de Dios, imponiendo demandas y diciendo: Dios, esto es lo que tienes que hacer. Y la gente comienza a entrar en la presencia de Dios afirmando lo siguiente: aquí estoy, cumple lo que me prometiste. Entonces, toda la oración se transforma en una manipulación. Quieren manipular a Dios. Una nueva forma de manipulación. Pero esto no es nada nuevo. Mira, yo estaba buscando, porque yo siempre digo, todo tiene que estar en la palabra del Señor, de ello ahí está. Entonces yo cuando hablé y empecé a trabajar en esto, yo dije, a ver, una manipulación, tiene que haber. Entonces yo encontré a un hombre que quiso manipular a Dios. Y de hecho presentó su manipulación. Esto no es nada nuevo. Pero te vuelvo a decir, esta es una tendencia muy propia de la iglesia actualmente. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de toda la iglesia. No solo de la iglesia aquí, sino la iglesia allá. Me dijo el pastor que renunció a su ministerio, que no era ministerio, sino que era una farsa total. Ayer me comentó y me dijo: Moisés, mira, yo tengo tanta gratitud por ti, por lo que tú haces. Yo le dije: pero a mí no me conoce nadie aquí. Me dijo: no, estás equivocado, Moisés. El ministerio que el Señor te ha dado ha influenciado a mucha gente en este estado. ¡Gloria a Dios! La gente manipula o quiere manipular a Dios. ¿Ustedes creen que Dios se dejará manipular? No es nada nuevo. Una ilustración está en Génesis. Te quiero mostrar allí en el antiguo pacto este tipo de oración. Génesis 28, verso 20. Jacob hizo un voto. Mira qué interesante, un patriarca. Él es un patriarca, él hizo un voto ahora y él está diciendo, aquí está su voto. Él le dice al Señor, condición, si Dios estuviera conmigo, solo si Dios estuviera conmigo, y si Dios me guardara en este camino que voy, en otras palabras dice, si Dios está conmigo y va a hacer lo que yo quiera, y me diera algo para comer y vestido para vestir, para que yo regrese a la casa de mi padre en paz, dice, entonces Dios será mi Dios. ¿Qué es eso?
entonces, si tú haces esto, yo hago lo otro. Una oración que condiciona a Dios. La pregunta es desafiante. ¿Qué quieres? Tú, a mi lado. Le dice a Dios, haz lo que te pido. Y esta piedra que voy a poner aquí por señal, como pilar, será casa de Dios, y todo lo que tú me des, ciertamente yo te daré. Si tú me das, yo te daré el diezmo. Inclusive le dice, te voy a diezmar y te voy a dar dinero si tú haces lo que yo te pido. No, esto no es un voto espiritual, este fue un voto carnal. Dios, haz lo que yo te digo que hagas y entonces te voy a dejar que seas mi Dios. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Sabes tú qué es típico? Si tú me das lo que yo te pido, te voy a servir. La gente no va a Dios en oración de la forma como corresponde, sino que van mandándole algo a Dios, afirmando que si no te da, entonces tú no harás conforme a la verdad. Escucha bien esto. Nosotros acabamos de decir, Señor, enséñanos a orar. ¿Así dijimos? ¿O fue mentira? ¿Ah? Yo lo escuché. Señor, enséñanos a orar. Yo lo digo, Señor, enséñame a orar. Por favor, enséñame. Él nos está enseñando. Y nos está diciendo, primero, conozcan. Fíjate cómo aplican lo que hemos aprendido. 3 conceptos que son claves para poder llegar a una oración confiable. Lo primero es conozcan. ¿A quién deben conocer? A Dios. A Dios. Por eso mi insistencia. Cada vez que yo estoy aquí les digo, les pregunto y yo les veo que ustedes dicen, el pastor de nuevo está preguntando la misma cuestión. ¿Leíste tu Biblia? No. ¿Puede conocer a alguien algo que no analiza, estudia, compara? No. Él nos quiere enseñar y nos dice, conozcan, por favor conozcan. No dejen esto de lado, conózcanlo. Estamos enseñando en nuestro programa informativo de verdad. Estamos enseñando cómo leer la Biblia, cómo interpretar la Biblia. Hemos dicho cosas que son realmente significativas. Me encanta porque tanto Irma como Lilian y como Eliseo se han compenetrado y ellos están estudiando y están aprendiendo y tienen un pensamiento claro, preciso, y vamos con una pauta y ellos responden a la audiencia estos esquemas que son tan importantes saberlos, conocer. Informativo de Verdad es un programa que educa. ¿Puede alguien educar a otro si no sabe? No. Entonces, Informativo de Verdad educa. Decimos al matrimonio, a la familia, a la iglesia, a la comunidad. Vamos a educar al matrimonio y lo vamos a hacer 3 personas junto conmigo de esta congregación. Vamos a educar al matrimonio en Informativo de Verdad. Junto conmigo, la diaconisa Joseph, la diaconisa ¿Sandoval o Trujillo? ¿Qué le gusta que le diga? Sandoval. Y el anciano Javier. Los 3, 4 más bien, vamos a educar al matrimonio. En Informativo de Verdad. Entonces Él nos está enseñando y nos dice, conozcan, crean, piensen, actúen de forma que reconozcan que Dios es Dios, que Él merece ser adorado, que Él merece ser exaltado, puesto en la posición que Él está, siendo soberano, Rey del universo. El inicio de nuestra oración marca una gran pauta y lo pone a Él en la posición que debe de estar y a nosotros en el lugar que debemos de estar, tan distantes de Él. Así lo dice. Escucha bien, dice primero. Dice, pero mira cómo nos une.
porque es una cosa tan interesante. Dice primero nuestro, dice, oren así, oren de esta manera. Primero, reconozcan, digan, piensen, entiendan que Él es nuestro Padre. Dios es tu Padre. Pero hay una cosa interesante, Él está en el cielo. Con eso está diciendo lo siguiente: yo tengo paternidad sobre ustedes, de tal modo que, estando Él en ese lugar o haciendo referencia al lugar, lo que debemos de entender es lo siguiente: cuán distinto es Dios de nosotros. Él vive en majestad. Es el primer reconocimiento que debemos de tener. Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso que cuando yo les dije, entramos al lugar más excelente, entramos donde todo es diáfano, transparente, es la bendición más extraordinaria, ausencia de pecado, hay allí todo el esplendor, los ángeles, arcángeles, serafines lo adoran, lo exaltan, las voces de coros celestiales se mueven por el universo y allí entro yo. ¡Qué bendición, hermanos! Padre nuestro que estás en el cielo, cuán distinto eres de nosotros. Vives en majestad, en adoración, en gloria, pero te quieres relacionar conmigo. Entonces el primer reconocimiento es que Dios es nuestro Padre. Hay una parte en la Biblia que dice que Él es nuestro Abba. Porque la gente tiene una especialidad muy interesante que a Dios no le agrada, y yo a veces me pongo a pensar, la gente cómo malinterpreta la Biblia. La gente le hace decir a la Biblia las cosas que nunca Dios ha dicho, y así viven. Como esa que le dijo, ¿cierto? Le dijo, no, pues como ustedes son aburridos en esta iglesia. En mi iglesia todo el día estamos salterio, salterio. ¿Y dónde dice que tienes que estar todo el culto de alabanza saltando y saltando y saltando y saltando y saltando y saltando? Allí pues en el Salmo 150 dice que hay que alabar a Dios con salterio. Salterio no, es salterio. El salterio es un instrumento de cuerdas parecido al arpa. No dice que estés saltando. Bueno, la malinterpretación hace que todo esto ocurra. Dios no es un ogro distante, no es algún tipo de ser inmoral, cruel, caprichoso que está entrometiéndose en la vida de sus supuestos súbditos, sino que Él es un Padre, por favor, dígame amén. Dios es un Padre amoroso, tierno, cuidadoso, que se preocupa, y Él tiene a disposición suya todos los tesoros del cielo para usarlo en beneficio de sus santos. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. ¿Están entendiendo? Seguidamente Él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esta es una prioridad de Dios que no es usada. O lo repiten de la misma forma como entienden, por ejemplo, al Abba, papito. Es tan risorio y es tan imprudente y es tan irrespetuoso la forma como usan el Abba en relación a Dios, porque ese Abba en relación a Dios tiene que ver con que Él es alguien amoroso, es tierno, es cuidadoso, pero nunca debe de ser mal interpretado. Su ternura no debe de ser cuestionada, manipulada y mal usada. Santificado sea tu nombre, está en la prioridad de Dios. Fíjate en esto. La primera petición no es dame, quiero, sáname. No, la primera prioridad. La primera prioridad es esta. Es la primera petición, es a favor de Dios. Antes que usted llegue a pedir algo para usted, usted comienza a orar a favor de Dios y le dice que tu nombre sea santificado. Es la primera petición que hago. Posteriormente sigo hablando y mi tercera petición es
Quiero que el programa tuyo sea el que impere en mi relación en medio de esta tierra. Me quiero sujetar a tu programa divino. Quiero vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Y entonces ora, o debemos de orar, que venga tu reino. Que venga tu reino. Quiero vivir como se vive en el cielo. ¿Tú sabes cómo se vive en el cielo? Y es nuestra batalla. Es nuestra batalla. Tener comunión con Dios. Vivir una vida moral practicando el bien en todo. En todo. Tener pensamientos que estén basados en la palabra del Señor para que el Espíritu del Señor que vive en mí entonces cumpla la función para la cual Él vino. Él dice, Él los recordará, Él los guiará para que hagan todas las cosas conforme al propósito de Dios. No conforme al propósito nuestro. Entonces allí nuevamente se nos cae el sistema porque la gente no lee la Biblia. No lee la Biblia. Que se haga tu voluntad. ¿Cuál voluntad? No sé cuál. La oración dice que se haga tu voluntad. Ese es el propósito de Dios. La cuarta petición. Y después aparece, recién yo en escena, yo le digo, mi petición ahora, después de que, como lo dije, estás en el lugar que corresponde, donde reconozco que somos tan distintos, donde yo quiero que tu nombre sea santificado, donde yo quiero que la vida del cielo venga, en donde yo quiero hacer tu voluntad, entonces me someto a todo lo que tú enseñas. Y ahora yo puedo decir el pan nuestro de cada día. Pero fíjate que este tema de la provisión de Dios, a mí me encanta haberlo aceptado, creído, porque un día el Señor, cuando yo pensé en qué voy a comer el lunes, el martes y el miércoles, de pronto aparece una hermana que me da, que tamales, que la otra me dio pupusas. Yo dije, oh, wow, tengo comida hasta el jueves. Porque su provisión siempre está a nuestro favor. Aparece la súplica, porque reconocemos nuestra condición pecaminosa y la súplica es perdona nuestras deudas. Este es el perdón de Dios. Pero hazlo de la misma manera como nosotros lo hacemos con los demás. Generalmente aparece el dicho tan mundano que dice, te perdono, pero no olvido. Mi súplica, perdóname, de la misma manera como yo voy a perdonar a los demás. Finalmente aparece un grito desesperado. Al final de la oración dice, te ruego por favor que no me metas en la tentación. ¿Meterá Dios en la tentación? Nunca lo hace. Pero el sentido de la necesidad o de la invocación raya en esto. Raya en que yo no puedo, pero tú sí puedes. Pero como yo no puedo, necesito y apelo a tu poder para que tú seas quien determine esto y yo no sea llevado a la tentación. Te pido que tú me cubras, porque yo no puedo. Yo no puedo. Yo batallo con mi carne, batallo con mis malos pensamientos, batallo con mis actitudes, con todo batallo. Si tú no me ayudas, no me metas en la tentación. Dependo de ti. Finalmente, la expresión más sublime y que concentra todo y que nos deja en el lugar que corresponde. Señor, tuyo, no mío, tuyo es el reino. Señor, tuya es la
nuestra gloria. Señor, por los siglos de los siglos, es tu poder. Nunca has cambiado. Siempre has sido tan bueno conmigo. Porque tuyo es el reino. Tú tienes el poder, no yo. Lo has venido mostrando a través de todas las épocas. Escúchame bien al final, por favor. Recuerda que son sermones selectos. Tienes una serie completa sobre la oración. Prediqué, creo que, no sé si 15 sermones. Y hablé sobre la oración, línea directa para hablar con Dios. Ahí está, todo un legado. Escucha esto. Que toda tu oración esté enfocada en Dios. Porque si tú tienes comunión con Dios y si tu vida es una constante práctica del bien y tu capacidad racional basada en la verdad del Evangelio, esto va a ocurrir. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, te lo dará. Oremos al Señor.